Bienvenidos en este viernes de periodistas en línea, viernes 7 ya de agosto del año 2020 y le damos la más cordial bienvenida. Le recordamos que puede ver esta transmisión en Facebook, también en Twitter y próximamente en YouTube, donde todas las otras emisiones, las emisiones anteriores ya están en el canal del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, el único premio nacional de periodismo. Este viernes será un viernes de periodismo de género y para ello tenemos a la presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo y periodista también, Premio Nacional de Periodismo, la maestra Soledad Jarquín Edgar. Maestra, buenas tardes y qué gusto saludarla. Buenas tardes, Armando. Qué gusto igualmente saludarte y decirte que, bueno, soy maestra, pero maestra de mis talleres nada más, ¿eh? Muchas gracias, maestra Soledad, así le decimos, muchas felicidades y gracias por estar en este viernes de periodistas en línea. Y está con nosotros también Cintia Bolio. ¿Cómo está, Cintia? El humor, la irreverencia y la indignación a través de la caricatura, así que, y de la moneda mexicana, Cintia Bolio. Adelante, ¿y cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Armando, Soledad, pues aquí muy emocionada con esta invitación, me siento muy honrada y pues les agradezco e igual un saludo a la audiencia que nos acompaña. Muchísimas gracias. ¿Cuándo inició el periodismo? ¿Cuándo empezó a tener tantos apellidos el periodismo? Periodismo de investigación, periodismo de datos, periodismo de género, periodismo enfocado a, ¿y cuántos apellidos seguirán para esta profesión? Pero hoy hablaremos en particular del periodismo de género. ¿Y quién mejor que la maestra Soledad Jarquín y Cintia Bolio? Primero vamos con Soledad. Muchas gracias por estar con nosotros para presentar a la maestra Soledad Jarquín. Ella es actualmente reportera y editora de la plataforma informativa Servicio Especial de la Mujer México. Lo puede usted encontrar como semmexico.mx. Soledad Jarquín también es reportera y editora de CIMAC Noticias, autora de las columnas Mujeres y Política y Letras Violeta. Fue editora en El Imparcial de Oaxaca, el suplemento Las Caracolas. Es Premio Nacional de Periodismo. Soledad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y platicar. Y adelante, ¿cuándo empezó el periodismo de género? ¿Cuándo empezamos a ponerle ese apellido o cuándo fue necesario ponerle ese apellido? Bueno, yo creo que gracias Armando, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo por estos espacios que nos dan a las y los periodistas de México para conocernos, para platicar, para hablar. Un gusto estar con Cintia Bolio en esta tarde. A toda la gente que nos va a ver, pues decirles que es un gran esfuerzo este tipo de proyectos, porque los periodistas y las periodistas siempre andamos persiguiendo a los otros y casi no nos ponemos a dialogar entre nosotros. Y bueno, esta es una enorme oportunidad. Y decir periodismo de género, bueno, ya es así como tal, periodismo de género es es un apellido, como dices, que se le pone al periodismo ya a finales de la década, a finales del siglo XX, es decir, muy recientemente. Tenemos apenas 20 años de este nuevo siglo, pero el periodismo hecho por mujeres y para mujeres, pues tiene una larga historia en México y hay registros específicos desde el siglo XIX. Eh, hay uno donde las mujeres lo que hacen en estos medios, que son muchos, no son pocos, son muchos medios, lo que hacen las mujeres es crear espacios para manifestar sus demandas, para plantear cómo ellas querían sus derechos, cómo querían ellas ser escuchadas. Y bueno, hay muchos ejemplos de periodismo hecho por mujeres y para mujeres, decía. En Oaxaca tenemos uno que se llamó La Voz de la Mujer, por ejemplo, un nombre que este periódico aparece a finales del siglo XIX y tiene una voz de la mujer en Argentina. Y es muy curioso porque en esos tiempos estamos hablando de dos lugares muy distintos, geográficamente muy lejanos, y eh, aparecen con el mismo nombre y son también dirigidos por mujeres y tienen una intención más o menos semejante o parecida.
Hay otros periódicos, hay uno muy importante del que se tiene algún dato nada más, es el caso del semanario El Abanico, que aparece a finales, tan pronto termina la Guerra de Independencia, aparece este diario, este semanario, donde las mujeres lo que hacen es plantear demandas a participar en la vida política del país. Tan pronto termina, estamos hablando de 1900, hay dos datos en relación al año preciso, y es esto de que apareció en 1824. Por eso decía yo, nada más termina la Guerra de Independencia y las mujeres dicen, nosotras queremos tomar parte de la vida política del país. Y si te das cuenta, este tipo de periodismo nos lleva a hacer un recuento del enorme esfuerzo, el enorme trabajo que ha costado a las mujeres estar en la vida pública y política del país. Y bueno, a lo largo del siglo XIX, en el siglo XX, con la revolución, por supuesto, hay otros ejemplos de periodistas y de periodismo que se hace de ellas, sumándose a la lucha de la guerra de la Revolución Mexicana y otras más adelante, ya con temas que tienen que ver con las demandas de los derechos, como por ejemplo el derecho a la decisión libre de si quieres o no ser madre, que ha sido una larguísima discusión aún no resuelta en este país. Además se suman las demandas para el derecho al trabajo, la educación, etcétera. Es una larga historia la que hay del periodismo y que cambia, es un periodismo de mujeres hecho por mujeres y que a finales del siglo, ya a finales del siglo XX se le pone este apellido de periodismo de género. A mí me gusta mucho llamarlo periodismo feminista porque es también un reflejo de las demandas, sobre todo un reflejo de las demandas del derecho de las mujeres a estar presentes en algún punto de la vida y sobre todo ser visibles ante el resto del mundo. ¿A qué le llamamos entonces periodismo feminista o periodismo de género? Y yo diría, es el traslado de esa técnica, de ese conocimiento de lo que es hacer periodismo en todos sus géneros, en todas sus formas y manifestaciones que hay del periodismo, ahora desde el periodismo impreso hasta el periodismo digital. Bueno, es ese traslado del periodismo, solo que desde la visión o desde las mujeres. Históricamente, por mucho tiempo, las mujeres sí estuvieron presentes, sí estuvimos presentes haciendo o poniendo, decía yo hace un momento, estos temas fundamentales de las mujeres. Sin embargo, yo creo que es importante decir que hay un predominio fundamental de lo que tiene que ver con los hombres y no con las mujeres, y es por eso que de pronto en este país, como sucede en otros países europeos como España o como sucede en Argentina o en Centroamérica, es un movimiento que más o menos ocurre al mismo tiempo en la década de los 90, ya muy cercana la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, es que se hace en este país un gran movimiento de periodistas impulsado por la periodista Sara Lovera, para que empecemos a mirar a las mujeres, que volvamos la mirada a las mujeres, y es ahí donde decimos que hacer periodismo de la condición social de las mujeres, periodismo feminista, periodismo de género, tiene que ver con poner en los asuntos de las mujeres en los medios de comunicación. Actualmente hay un conteo mundial que hace una organización de comunicación católica que se pueden encontrarla como la WAC. Esa organización plantea que hace una medición cada 5 años a partir de 1995, que es cuando se celebra la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y entonces a partir de esa medición ha ido aumentando poco a poco la presencia de las mujeres con respecto a la presencia de los temas de los hombres en los medios de comunicación. No solamente la presencia de las periodistas, sino también la presencia de nuestros
temas de nuestras demandas como mujeres, como ciudadanas. Y en ese sentido, actualmente está más o menos entre un 24 y 25% en la última medición que corresponde a 2015. Y es muy curioso porque en 2010 y 2015 en esa medición no creció, no aumentó el número o el porcentaje de la presencia de las mujeres. Hoy en día hay una enorme presencia de notas periodísticas que tienen que ver con un reclamo fundamental, sobre todo con uno, que es el reclamo a vivir libres de violencia, el reclamo de las víctimas secundarias de esa violencia feminicida y el feminicidio. Y también tenemos otro sector muy importante ganando espacios en los medios de comunicación, que es las mujeres que están en la vida pública y política a partir de la reforma de 2014 de la paridad, en que los congresos locales empiezan a tener una mayor presencia de mujeres hasta alcanzar en algunos casos o en gran porcentaje de los congresos locales del país y el Congreso. Hoy muchas noticias que tienen que ver con la participación política de las mujeres y que se reflejaron también en el proceso electoral 2018, 2017-2018 y que seguramente ahora con las muchas otras modificaciones como son la penalización de la violencia de género, la violencia de género en política, bueno, seguramente habrá un mayor enfoque, un foco, habremos de focalizar aún más a las mujeres, pero hemos sido de casi nada, de la cero presencia de las mujeres, decía yo, los medios, aquellos que del siglo XIX, a una mayor presencia debido también a la consecuente participación de las mujeres en la vida pública de este país y seguramente de muchos otros países del mundo. Hay una relación entre una y otra actividad. Pero fundamentalmente quiero reiterar, el periodismo de género entonces no es un invento, es un traslado del conocimiento del periodismo con un enfoque y desde una perspectiva de las mujeres. Es decir, queremos saber qué están haciendo, dónde están, cuántas son, a qué aspiramos las mujeres, sobre todo qué estamos demandando las mujeres. Y últimamente pues hemos estado muy presentes, insisto, por los fenómenos que tienen que ver con la demanda de nuestros derechos y que han sido históricos en este país. Edgar, en un momento más regresamos contigo. Muchas gracias por esta primera aproximación a lo que es este apellido del periodismo, que de manera resumida, y si lo podemos resumir bien, es pasar esa vocación, esa técnica y ese oficio con un propósito muy claro, ponerle relevancia al tema de las mujeres, al tema muy concreto de la violencia, de la desigualdad. Ese podría ser como un primer resumen de lo que es el periodismo de género. Vamos a regresar en un momento más contigo, Soledad, y platicar también junto con Cintia Bolio. Ahora vamos a ir con Cintia Bolio, caricaturista desde niña, traía ya esa profesión. Hemos visto ahí entrevistas que te han hecho que tú decías, pues desde niña, ¿qué te vas a dedicar? Pues a dibujar, no a ilustrar, no a ser diseñadora gráfica, sino concretamente al humor político. Así que bienvenida en este viernes de Periodistas en Línea. Cintia Bolio realiza La Chamuca, cápsulas feministas para el programa El Chamuco TV en Canal 22, TV UNAM, desde el 2019, realizadora de Moneros. Cintia Bolio para Canal 11, productora de Muchitos Locos, desde el 2019 ha expuesto y publicado su obra en México, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y también en Asia. Autora de las series Puras Evas, La Chamuca, Álbum de Familia y muchísimo más. El cartón político, la irreverencia, la indignación y lo que parecía, si es que también entiendo bien, que de pronto el humor parecía solo monopolizado para un género y tú fuiste abriendo brecha para que el agresor fuera ridiculizado con humor, pero al mismo tiempo con la magia que tiene la caricatura, que es en una sola imagen poder
llevar a la reflexión y a profundizar los temas. Así que bienvenida, Cintia, y Muchas muchas gracias gracias, por estar con Armando, nosotros. y un saludo a Soledad Jarquín. En efecto, retomando lo que dice ella, hablando sobre periodismo hecho por mujeres, pues la caricatura tiene un lugar especial dentro del periodismo. Es un género híbrido que se alimenta pues no solo del arte y de la crítica, sino también del humor. Ese es un elemento importantísimo porque pues es a través de este sentido del humor que estamos afectando y haciendo esta crítica y desacralizando a las figuras de poder. En efecto, yo empecé muy niña a dibujar. Tuve la fortuna de que en la casa había música, había arte, había humor. Mi familia es humorosa y bastante amante de la música. Y además tenía yo al alcance desde muy tierna edad, pues los libros del maestro Rius, a quien siempre menciono porque me considero egresada de la Universidad del maestro Eduardo del Río, que se nos adelantó hace poquito. Y yo sigo esa escuela, así como otro tipo de lecturas que tuve al alcance, otros maestros como Quino, recuerdo Mafalda o de Estados Unidos, a Schulz a través de Snoopy, etcétera. Es decir, yo de niña leía absolutamente todo, como hace muy bien la niñez, absorbe todo, a todo le encuentra el gusto, y leía yo también, pues obviamente, otros mexicanos muy entrañables como la familia Burrón del maestro Gabriel Vargas, y es así como yo me fui enamorando de este medio, del sentido del humor, de la belleza de los dibujos a tinta, y déjenme decirles que también la caricatura política pues tiene esta virtud didáctica que yo fui absorbiendo porque curiosamente en México no todavía tenemos a la caricatura política como una carrera universitaria, tenemos carreras de arte, tenemos formación para el arte, pero la caricatura política en México se ha aprendido de generación en generación, pues casi como una tradición de no quiero decir oral, porque en este caso es visual y es escrita, pero así vamos aprendiéndola y vamos también adquiriendo los estilemas de la sátira, de la crítica para hacer nuestro trabajo. Y en mi caso, pues también crecí en una familia de mujeres fuertes, de mujeres feministas, que bueno, no es que traigamos la palabra feminista en la casa, creciendo, etcétera, pero sí había un ejemplo muy claro de mujeres responsables de la familia, jefas de familia, mi madre, por ejemplo, mi tía, mi abuela. Entonces, pues yo crecí entre mujeres fuertes, responsables, dedicadas, y crecí también sabiendo que eternamente vivíamos en crisis en México, a pesar de ser un país riquísimo. Y a través de la caricatura política, pues fui formándome también como ciudadana. Y yo soy monera autodidacta, soy artista autodidacta, soy madre también. Yo me casé muy joven y me puse a trabajar inmediatamente, primero como ilustradora, haciendo algo de ilustración museográfica para la UNAM. Y a partir del 96 empecé a publicar en el Chamuco, en la revista eh, de sátira política por excelencia en México. Es la única, desafortunadamente no hay más, pero es muy buena revista, por favor cómprenla, independiente, por cierto, un esfuerzo de los moneros. Y a través de este medio en el que continúo todavía, ahora también a través del programa de televisión Chamuco TV, pues he ido desarrollando este discurso de género, en efecto, este discurso feminista. ¿Y por qué feminista? Porque es muy curioso. Es decir, yo de niña leía al maestro Rius, leía a La Garrapata, al maestro Helio, a Naranjo, a otros grandes moneros, y jamás pensé que ese arte era exclusivo de hombres o propiedad de hombres. Y sin embargo, sí hay una idea en este país que es bastante patriarcal y machista, de que el sentido del humor le pertenece a las mujeres, igual el discurso político les pertenece a los hombres por excelencia, y esto es algo, pues no nacional, es algo mundial. Hablamos de patriarcado, la palabra es incómoda, pero afortunadamente el feminismo ha logrado posicionar esta palabra, ya la vemos
todos los días en las redes. Entonces, yo jamás pensé que esta fuera una carrera de hombres, un trabajo para hombres o un disfrute, un goce estético, artístico, etcétera, de hombres. Y les decía, en mi casa pues siempre hemos tenido bastante sentido del humor, así es que se me fue dando de manera muy natural el ir desarrollando mis propios temas, mis propias ideas a través del dibujo. Y una vez que ya estaba yo en el elemento, en la profesión, empecé haciendo cartón e historieta coyuntural, política, pero sí al poco tiempo ya empecé a dedicarla a los temas de las mujeres porque gremialmente pues no se atendía, no era tan atendido el asunto, entonces yo decidí dedicarle mis páginas de cómic y mis cartones al tema del feminismo, es decir, como decía Soledad, a la lucha por los derechos de las mujeres, y creo que si hemos sido invisibilizadas durante siglos las mujeres en la expresión, en la historia, y no nada más en la historia, sino que además le ponen la historia del hombre así con H mayúscula y fanfarrias. Entonces hay un vacío enorme en el mundo del arte, en el mundo de la política, en el mundo de la educación, etcétera, en donde tenemos que llegar y hablar de ciertas cosas. Estos temas, desde luego, no son temas que pudieran parecer bastante populares, porque hablan de derechos humanos. Es decir, en este país y en el mundo entero, nacer mujer supone un riesgo enorme y supone un reto doble para ejercer o para tener una vida digna. Y recuerdo, por ejemplo, también como una gran enseñanza, las palabras de otra de mis grandes influencias, que es la escritora Rosario Castellanos. Ella hablaba de que para ser mujeres tenemos que buscar nuestro propio camino y buscar otra forma de ser en este mundo, porque ustedes saben que el patriarcado pues tiene varios pilares. Los más fuertes pilares son la familia, la iglesia y la educación. Y recordemos, por ejemplo, este nacer mujeres es muchas veces nacer sin ciertos derechos en muchas partes del mundo, y la historia de México pues nos lo demuestra, no teníamos derechos educativos, no teníamos derecho a la educación, y recordamos a Sor Juana implorando a su madre vestirse de hombre para poder ir a la escuela a aprender qué era lo que ella quería, y no es que quisiera vestirse de hombre para ser hombre, sino para acceder a un derecho. Y es uno de los ejemplos claros que tenemos en el arte, en la historia, de la negación del derecho a la educación. Y tenemos otras historias como la lucha que ya mencionaba Soledad Jarquín, de la lucha por los derechos políticos. Ahora estamos muy enfrascadas, el movimiento feminista está muy enfrascado en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y también pues por el derecho a la justicia. Tenemos el problema, esta emergencia nacional del feminicidio, y tenemos también no solo el compromiso y la preocupación, sino yo diría también que la obligación ética de tratar estos temas. Yo trato de hacer los temas digeribles a través del humor. Desde luego, pues les decía, la caricatura política apunta a un sistema político, a un sistema económico llamado neoliberalismo en nuestro caso. Y bueno, yo con mi trabajo estoy saltándome un poquito esa barrera, porque estoy englobando ahora todo al sistema que es el patriarcado. Y puede ser el patriarcado feudalista, como decía una gran académica llamada Silvia Federici, o el patriarcado capitalista y salvaje que vivimos hoy en día, que nos siguen cosificando. Es decir, estamos en el siglo XXI y, como dice aquí esta ilustración, ciencia muy ficción, llegamos al siglo XXI y parece que estamos a la mitad del siglo XVI, ¿no? Porque seguimos viendo esta persecución de mujeres, esta cosificación, la negación de derechos, que tiene que ver con la violencia estructural. Entonces, todos estos temas van alimentando mi trabajo, y yo intento también de darle, siguiendo la escuela de Maestro Rius, de darle este toque didáctico que no nada más nos haga reír o reflexionar, que esa es mi pretensión o mi ilusión, sino que también informe y vaya formando conciencia en quien me lee,
sean hombres o mujeres. Mi trabajo no es de carácter separatista. Yo respeto el separatismo en las marchas, por eso tenemos contingentes separatistas, pero en el caso de mi trabajo de cómic y cartón, yo lo estoy dirigiendo tanto a hombres como a mujeres. Sí me parece importantísimo que tengamos este público amplio y que lleguen estas voces a través de los monitos y de las monitas irreverentes y rezongonas, sobre todo a las más jóvenes y a los más jóvenes, porque estamos viendo que tenemos esta idea extraña de que la siguiente generación será menos machista o menos violenta, pero a partir de la guerra contra el narco, que nos hizo el favor el PAN el PRIAN de heredarnos, pues estamos viendo que realmente las siguientes generaciones están siendo tan violentas o quizá mayormente violentas hoy en día. Entonces, una de mis máximas preocupaciones es precisamente esta, y lo que yo intento es usando el lenguaje del arte, del humor, de la irreverencia, es crear también conciencia y combatir este problema, estas taras culturales que tenemos, como la cultura de la violación, por ejemplo, o la impunidad rampante que vivimos desafortunadamente en nuestro país. Y pues yo tengo, no quiero decir fe, pero sí tengo fe en que la caricatura y el cartón nos ayudarán a seguir combatiendo estos problemas y de alguna manera ir sensibilizando. Y para muestra, pues tenemos nuevamente el trabajo tanto de Rius en el cartón y en la caricatura, en la historieta didáctica, pues como el legado literario de Rosario Castellanos, que por cierto también fue un excelente periodista. Ella elaboraba su columna semanal y tenemos esa escuela. Esperamos también que surjan futuramente pues más moneras. Siempre ha sido un gremio eminentemente masculino, así se le considera. Cuando me hacen la clásica pregunta de por qué no hay más mujeres en la caricatura política en México, les digo, tengo dos respuestas. La primera es porque no nos dejan. Yo fui cartonista del diario solamente 2 años, en 2007 en el periódico El Centro y en 2008 en el periódico SDP, cuando era un impreso, y desde entonces pues no tengo espacio de cartón diario, lo cual me encantaría, porque yo creo que tratar estos temas de política, guión feminismo, en un cartón diario podría aportar bastante. Y la segunda respuesta tiene que ver también con la cultura y con el mandato de género. Las mujeres nos bloquean desde la niñez para no expresar ni inconformidad, ni rabia, ni furia, ni tampoco esta irreverencia, este burlarse del poder. Siempre tenemos esta educación que persiste desafortunadamente, de llevarnos a la sumisión, a la renuncia o a la abnegación, como bien criticaba Castellanos. Entonces, a través de la caricatura también podemos subvertir esta educación tradicional pero machista, y esperar que futuramente ya las mujeres trasciendan también este miedo o este temor o esta desconfianza a expresarse a través de la irreverencia y a través de la caricatura política, porque estamos enfrentándonos como mujeres a las figuras de poder, y no nada más políticas, sino al patriarcado en su conjunto, que sabemos que es el poder pues político, económico, eclesiástico, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que pues tenemos desafortunadamente muchos temas que abordar a través de este arte y a seguir. Un gran reto, Cintia y Soledad. Vamos a leer algunos comentarios que ya están llegando en esta transmisión. María Eugenia Dávila García dice: felicidades, maestra y colega Soledad, saludos desde Baja California. Raciel Damón Martínez: importante definición, clara y llana, felicidades, maestra Soledad. Saludos desde Tamaulipas, dice Marta Olivia López Medellín. Dora Villalobos: felicidades, Sol, saludos desde Chihuahua. Marta Eugenia Dávila García también manda muchos saludos. Raciel Damón: excelente referencia a Rosario Castellanos, felicidades a Cintia
Y sí, todos, dice Raciel Damón, egresamos de la Universidad de Rius. Betty Astudillo, felicidades por tu trabajo. Dora Villalobos, buenísimos tus cartones y saludos desde Chihuahua. Gracias. Soledad y Cintia, Soledad, desde tu plataforma como periodista, también desde la experiencia de injusticia y de lo que ha ocurrido y de la lucha incansable que has tenido por lo ocurrido con tu hija, y Cintia, desde abrir trincheras, hoy en este 2020, en este 7 de agosto, ¿hay más frustración o hay más esperanza de lo que está ocurriendo con el periodismo de género? ¿Qué hay más para ustedes? No sé quién quiera contestar, Cintia o Soledad. Adelante, maestra, nada más si quitamos Cintia, decía yo adelante, para maestra. que cambiemos ahora, ¿no? Que empiece Cintia para cambiar. Cintia, ¿hay más frustración o hay más esperanza desde tu trinchera, desde lo que te ha tocado ver cuando iniciaste tu carrera a esta época? ¿Frustración o más esperanza? ¿Un poco de las dos está mezclado? ¿Qué ocurre desde tu perspectiva? Pues sí, es una combinación, es una combinación de sentimientos, porque me frustra ver que cada vez sufrimos más violencia las mujeres por el hecho de ser mujeres y, por ejemplo, vamos ganando terreno, vamos ganando derechos y van surgiendo nuevas violencias. Por ejemplo, la violencia política, llega a la paridad de género en el área política, electoral, y empieza a surgir la violencia de género terrible, las violaciones, los asesinatos, las amenazas, o lo vemos cada día en las redes. Llega a las redes, a nuestra vida, llega Internet y las redes, y quienes somos violentadas terriblemente cada día, pues somos las mujeres, y surge la violencia digital, es decir, cada espacio que vamos ocupando va surgiendo nuevas violencias. Ahora podemos hablar también de violencia desde el lenguaje, ¿no? Que nos dicen feminazis y otros términos, etcétera. Entonces, por esa parte, pues sí, un tanto de frustración, pero igual es material para seguir haciendo más cartones, ¿no? Y por el otro lado, sí siento yo esperanza, y yo creo que tanto el trabajo de las periodistas como el de esta persona que está hablando a través de los cartones, creo que sí, de las lectoras, de las jóvenes, de las nuevas generaciones, creo que sí hemos logrado, así como mi maestro Ríos logró politizar a todo México a través de sus historietas, creo que nuestro trabajo feminista de género sí está abriendo estas conciencias y está formando a las nuevas generaciones, y yo lo veo muy claro en las nueva generación, en las chicas que llegan ahora a los medios con esta perspectiva de género, sean reporteras o sean fotógrafas o sean moneras, y también en la calle, en la plaza pública, la nueva ola que le llaman, a quienes les gusta dividir el feminismo en olas, la nueva ola, cuarta ola, estas jóvenes aguerridas que van a las calles y realizan performance como el de las tesis, o en México nunca habíamos visto estas manifestaciones decididas por los derechos de las mujeres, por la justicia frente a los feminicidios y la violencia sexual. En las calles, las mujeres, las jóvenes, como dicen ellas, poniendo el cuerpo por todas, hablando por todas, creando una nueva solidaridad entre mujeres, que eso también está rompiendo con el mandato de género y la vieja y equivocada idea de que mujeres juntas ni juntas, y ese tipo de dichos tan misóginos. Entonces, ellas sí me dan mucha esperanza, porque tanto desde el periodismo como desde las calles nos están demostrando que hay para dónde ir, que hay una agenda clara que significa defender no nada más los derechos, sino la vida de las mujeres, y que haya justicia para las mujeres que nos han sido arrebatadas en todo el país, y que esto tiene responsables claros. Es decir, no habría habido una multiplicación del feminicidio en Ciudad Juárez, que empezó que se definió en 93, si no hubiera habido corrupción, indolencia e impunidad de parte de las autoridades, que muchas veces se han coludido con los criminales en vez de otorgar la justicia que hace falta. Entonces esperamos que nuestro voto
por este cambio político, por este nuevo presidente que tenemos, pues dé resultados y que se sensibilice, porque sabemos que justo ahora no nada más hay miles y miles y miles de casos de feminicidio impunes en todo el país, hay una tasa de impunidad casi del 100%, que es una vergüenza, sino que también sabemos que desde distintas partes de la República las mujeres se han tenido que articular para combatir el fenómeno del feminicidio o de la violencia sexual, y justo ahora vemos también este interés de las nuevas generaciones, pues de combatir y también de denunciar al sistema político, porque no es nada más decir sí somos feministas, sí nos preocupamos por las mujeres, sino que cada una desde su trinchera, sea académica, periodística o desde la escolar, desde las calles, estamos empujando y sí estamos exigiendo y sí estamos muy enojadas de que este fenómeno aumente, y pues sí queremos, ¿no? Queremos mucho a la 4T y votamos por el presidente y lo seguimos y lo apoyamos, por ejemplo, en sus plantones. Ahorita hay un plantón afuera del Palacio, señor, entérese usted si nos está viendo, saludo. Entonces, yo creo que sí, en esa parte, por esa parte sí hay esperanza de que las cosas mejoren, y no nada más esperanza, sino que como ciudadanas vamos a exigir que las cosas en efecto mejoren. Soledad Jarquín, ¿más esperanza o más frustración? Yo creo que se juega con las dos cosas todos los días, no es un terreno plano, ¿no? Hay, desde el periodismo, yo diría que la enorme cantidad de violencia que ahora es denunciada o que cada día se denuncia en los medios de comunicación, me habla a mí de la esperanza y de cómo las mujeres se han apropiado de ese derecho a vivir libres de violencia, de no aguantarla más, muchas mujeres, y que salen a los medios y a pesar de todos sus temores, vencen todos sus temores para hacer las denuncias respectivas, hacer público, y ahí hay una condición, una situación donde los medios de comunicación jugamos un papel muy importante, porque será siempre esperanzador, sobre todo en el tema de la violencia, la forma en que nosotros y nosotras como periodistas estemos transmitiendo la información. Si, es decir, tenemos que darle un trato digno a las víctimas directas y a las víctimas indirectas. Tenemos que darles un lugar distinto al que se les daba en antaño. Tenemos que presentar o hacer todavía en muchas entidades del país, estamos enfrentando una cotidiana lucha para que los medios de comunicación dejen de publicar las imágenes de las mujeres violentadas, asesinadas, chorreando de sangre, como decimos luego aquí. Todavía estamos en esa lucha. Ese es parte del trabajo que tenemos que hacer las y los periodistas para darle una esperanza distinta a las mujeres de que sí podemos contribuir al cambio. Es decir, ellas se están apoderando de un derecho, el resto de las mujeres, y nosotros quienes hacemos, y nosotras quienes hacemos periodismo desde esta condición social de las mujeres, también tenemos que modificar estos modos de hacer periodismo. Y sí hay mucha frustración, por supuesto, porque es algo que no se entiende bien dónde empieza y dónde termina esta gira, este camino de las personas que sufren o hemos sufrido de alguna manera que la violencia, esta violencia de género contra las mujeres ha tocado nuestras puertas. No lo acabamos de entender, porque mientras las mujeres del país, muchas mujeres, un buen número, yo diría un porcentaje importante de mujeres, empiezan a tener, a tomar ese derecho del que te hablaba ahorita, a indignarse, a no guardar más silencio, a manifestar esa inconformidad contra la violencia, la respuesta institucional sigue siendo muy deficiente y casi pareja en todo el país.
yo escucho a las compañeras, las mamás de otras víctimas de violencia feminicida, por ejemplo, en el Estado de México, y parece que estoy escuchando la historia de muchas mamás en el estado donde yo estoy, como Oaxaca, donde lo que no hay es una respuesta clara de las autoridades. Seguimos en pañales en ese sentido, y entonces es cuando también el periodismo tiene un lugar importante. Yo digo, tenemos que ir, y lo decía en un conversatorio que me habían invitado antes, tenemos que ir otra vez a tocarle la puerta a las mujeres y preguntarles caso por caso. Y como me decía ayer una amiga, eh, que que las abogadas empiecen a darnos también apoyo a las periodistas para interpretar estos casos y estemos mostrándole a la sociedad en dónde está fallando la impartición de la justicia. Yo creo que entre más, no sé si ustedes lo notan, pero cada día hay un nuevo caso en la televisión, por ejemplo, en el noticiero de la noche hay un nuevo caso de violencia. ¿Y qué pasa con ese caso de violencia? Es espectacular la semana en que sucede, así lo digo, espectacular, es como un espectáculo presentarlo, pero después se nos va olvidando. Y yo creo que una labor fundamental del periodismo también para darle esperanza a las personas y empezar a reducir la frustración es estar retomando de manera permanente y recurrente, volver a esos casos emblemáticos que podrían ser el mismo caso, insisto, que sucede en Oaxaca, que sucede en Ciudad Juárez, que sucede en cualquier rincón de este país. Por eso es muy importante que quienes están tratando la violencia estemos reiteradamente preparándonos, buscando textos en los cuales nos aconseja cómo tratar esa violencia y darle un tratamiento digno y fuera de ese foco que se usaba antaño de la nota amarillista o la nota roja. No, nosotras hemos hecho un enorme esfuerzo desde el periodismo de género para sacar estos casos de la nota roja y llevarla al plano de la nota general, porque sabemos, como decía Cintia hace un momento, que hay más de fondo. Esta violencia no es porque el señor hoy amaneció de malas, es una violencia que está estructurada en el pensamiento de los hombres, que se les dice que son ellos, que son superiores a nosotras. Y con eso para ellos es suficiente para disponer de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Y a eso le agregas la falta de respuesta de las instituciones, hay una enorme impunidad para resolver los casos de violencia en el país, pues les da todavía una carta, un permiso sellado para que sigan haciendo este tipo de actos. Ese es algo que nosotras como periodistas estamos determinantemente, tenemos que estar denunciando cada vez que podemos porque parecen copia y pega nuestros casos, desafortunadamente. Soledad, Cintia, muchas gracias. Fa Basal comenta, felicidades por el programa, por abrir espacios sobre estos temas de feminismo y toda la solidaridad. Marta Eugenia Dávila García dice, enhorabuena Cintia, ¿en dónde podemos encontrar tus caricaturas? Y saludos desde Mexicali. Cintia, ya nos compartirás también tus redes y ya en esta parte final del programa, entre esta frustración y también esta esperanza, ¿cuál es la recomendación? Regreso contigo, Cintia, y concluimos con la maestra Soledad. ¿Cuál es la recomendación que haces para las futuras generaciones de periodistas mujeres, de moneras mujeres, para que sigan abriendo estos espacios? Y como bien dice la máxima de los medios no pueden cambiar una opinión, pero sí pueden decir en qué pensar. Entonces, esa capacidad que pueden tener los medios para decir estos son los temas de interés, ¿cuál es tu recomendación para que cada vez más tengan una mayor prioridad estos temas de los que tú y Soledad han estado hablando? Sí, gracias. Pues como bien lo dice Soledad, o sea, realmente si vemos ahora una gran presencia y de periodismo de alta calidad hecho por mujeres en los medios, pues ha sido el trabajo principalmente de las mismas mujeres que se han preocupado por llevar
estas temáticas al periodismo, a los medios. Y es una lucha muy fuerte porque si estamos en una cultura, inmersos en una cultura bastante arraigada, es difícil combatirla en el día a día. Entonces, cuando yo tengo el privilegio de que me inviten a dar algún taller, a impartir alguna clase, pues lo que siempre les recomiendo es que lean muchísimo y que lean de muchas fuentes, que no se queden con su diario favorito o con su canal favorito, sino que amplíen el abanico para formarse una opinión. Y también ahora les recomiendo, ya que tenemos la maravilla del Internet, pues que ya no tienen que comprar, sobre todo estudiantes, ¿no? Ya no tienen que comprar 10 periódicos, se pueden meter a Internet y se pueden enterar en el día a día, viendo los titulares de los periódicos, de los medios, de qué es lo que sucede. Hay una oferta bastante interesante y amplia. Y yo creo que también tienen que sensibilizarse, pensar que no está bien lo que está sucediendo, indignarse, es decir, apelar a esta rebeldía de la juventud para que se indignen y también que se comprometan, porque no es nada más de enojarse, sino de comprometerse con los temas para también ya que empiecen a abonar, es decir, hay bastante trabajo hecho por las mujeres, por las feministas, por las académicas, trabajos impresionantes que no deberían de suceder, que no deberían de ser, pero desafortunadamente están ahí y tenemos que apoyarnos precisamente lo que comentaba Soledad en el trabajo de las académicas, de las abogadas, inclusive de espacios tan importantes que han sido, por ejemplo, para mí como el Museo de la Mujer, que tiene todos los días o casi todos los días ahora, tiene cursos, tiene charlas, tiene grandes mujeres hablando de estos temas que son emergentes, que son, perdón, una emergencia. Y yo creo que seguiremos empujando y no se trata de hacernos, de volvernos un gueto, no queremos ser un gueto, pero esto es lo que a lo que nos ha orillado el patriarcado realmente, hablar desde el sitio de las mujeres, precisamente combatiendo esa invisibilización como sujetos desde la historia o combatiendo la injusticia que estamos viendo, lo que sucede en nuestro país. Entonces, yo creo que también el arte debe de tener un papel preponderante, importantísimo, y a través del arte, por ejemplo, del dibujo, de la caricatura, se puede sensibilizar, se puede educar, se puede hacer feliz a niños y niñas y adolescentes. Y no nada más es mi caso, es algo probado, y hablamos también de la poesía, de la lectura, de la literatura, de la ciencia ficción, todo aquello que pueda expandir ese universo en las mentes desde muy pequeñas, desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque vivimos también todos los días, desafortunadamente, rodeados de la violencia cultural, simbólica, al prender la tele, el radio, la internet, al prender la computadora, el gadget. Hay contenidos de veras que nadie está, no hablo de censurar contenidos, pero sí de moderarlos o de destinarlos a cierta hora, etcétera, porque también eso va naturalizando la violencia, cada día la va normalizando. Y por una parte estamos como feministas y artistas y abogadas y académicas, periodistas, etcétera, combatiendo esa violencia de género contra las mujeres, que son muchas, y por otra parte, pues tenemos todo un aparato gigantesco de medios que ejercen esta violencia, que normalizan, naturalizan esta violencia contra las mujeres. Entonces, pues sí es una tarea que tenemos, pero hay soluciones, o sea, hay propuestas. La cosa es que nos escuchen, ¿no? Y que se implementen, que se lleven a cabo. Muchas gracias, Cintia. De manera, pues ya en esta parte de conclusiones, ¿cuáles son tus recomendaciones para las futuras periodistas, para las mujeres que están ejerciendo esta profesión y también para quienes quieren ser parte de este oficio y de esta profesión del periodismo? Soledad. Bueno, hay afortunadamente, como dice Cintia en la internet, una enorme cantidad de textos, guías,
tratados, etcétera, que tienen que ver con el periodismo de género y con uno de los elementos fundamentales que es este tratamiento que es el lenguaje incluyente de género. Es decir, que esto que causa todavía mucha conmoción entre algunas personas, en algunos sectores, porque piensan que nosotras, que lo que queremos es cambiar el lenguaje. Quiero decirles que no queremos cambiar el lenguaje, que el hermoso castellano nos da una gran cantidad de posibilidades de hablar en masculino y en femenino, y no estamos cambiando absolutamente nada, no estamos transgrediendo, estamos reclamando a través del lenguaje una forma de nombrar a las mujeres, porque, insisto, la primera gran violencia que se ejerce contra las mujeres es no nombrarlas, utilizando esto que llamamos el lenguaje neutro genérico, que bien lo dicen las expertas, las lingüistas españolas, no es otra cosa que masculino. Entonces, yo creo que tenemos que buscar esas alternativas. La otra es considerar a las mujeres no desde el cuerpo, sino desde su demanda como ciudadanas y actoras con derechos. Entonces, esto es lo que llamamos el no sexismo, evitar estas burlas a partir, estas comparaciones, considerar que solo somos un cuerpo del cual se puede disponer, y empezar a tomar el cuerpo desde otra naturaleza tiene una enorme importancia para el periodismo, y podemos cambiar y contribuir a cambiar, a reducir lo más posible esa cultura de violencia en contra nuestra. Y la última recomendación que yo diría es esta de no ocupar los estereotipos, ¿no? No estar considerando o no creer que las madres solo somos que las mujeres por ser mujeres estamos destinadas o tenemos esa conexión directa con la maternidad. Somos mucho más allá de la maternidad. Yo he sido madre orgullosa de 3 hijas, pero también he querido ser una profesionista, una ciudadana, y he querido hacer las cosas bien siempre, y que no me han detenido. Es decir, tenemos que reclamar también esos derechos que ahora decía Cintia, esperamos que este nuevo gobierno, yo ya no le tengo tanta esperanza, ya vimos que ha desmantelado sistemáticamente todo lo que tenía que ver con estos avances en el ámbito ejecutivo de las mujeres. Y bueno, en contraparte vemos grandes avances en el ámbito legislativo. Son las dos grandes cosas que algún día se juntarán, lo que tiene que ver con los hechos y lo que tiene que ver con los derechos. Y bueno, esos 3 elementos, y lo más que insisto, yo creo que es una demanda y una cuestión que lo hago como mujer y como periodista, es este llamado a los medios de comunicación para que nunca más volvamos a poner en la prensa una mujer ensangrentada, una mujer derribada, una mujer violentada, no poner esas mujeres golpeadas, porque podemos referirnos a esa violencia de muchas otras maneras. Eso es una demanda pendiente con nosotras desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Soledad Jarquín. Edgar, nos escribe Bárbara García Chávez, dice felicidades, Soledad. Guadalupe H. Mar, excelente tema. Lupo Barone, felicidades, están muy padres las caricaturas de Cintia. Bárbara García Chávez, gracias. Dice, de cartones feministas, dice, tus cartones feministas muestran una realidad de manera amena. Muchísimas gracias por este viernes de Periodistas en Línea. Les recordamos que las emisiones anteriores ya están en nuestro canal de YouTube como Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC. Ahí puede ver todas las emisiones anteriores y próximamente esta emisión. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García le recuerda de las maestrías en periodismo deportivo, digital, marketing político, comunicación estratégica y manejo
de crisis, periodismo de datos y crimen organizado, además de pensamiento complejo para periodistas, además de la licenciatura en periodismo, donde se tienen becas y convenios especiales con la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Informes al WhatsApp 55 1502 3992 o luciferreira.septien@gmail.com. Periodismo solo en la Septien. Los contactos por los que han preguntado acerca de dónde ver más el trabajo de Cintia Bolio en Facebook y en Twitter, Instagram, @Cintia Bolio, y en el blog purassebas.blogspot. Servicio Especial de la Mujer México, www.cenmexico.mx, para todo el trabajo de investigación que hace la maestra Soledad Jarquín. Agradecemos la retransmisión también de Periódico El Debate, Periodismo Pixel, Editorial UAS, Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, Comunicación Social de la UAPJO, a la Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Armando Videos, Contacto en Medios, Aula Abierta, a la Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos de México. Muchísimas gracias, y gracias, maestra Soledad Jarquín, por estar con nosotros, presidenta del jurado del único Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias, Soledad Jarquín. Al contrario, un enorme gusto haber estado esta tarde con Cintia. Yo había visto tu trabajo, no te conocía personalmente, ahora ya te conozco. Gracias. Y eres extraordinaria, muchas felicidades. Igualmente, Soledad, un honor compartir contigo esta plática. Muchas gracias, Cintia Bolio, también. Y si puedes repetirnos dónde pueden encontrar tus trabajos, tus caricaturas, tus programas de televisión donde participas. Sí, bueno, cada mes en la revista El Chamuco, mensualmente, y a partir de este domingo 9 de agosto, se inaugura, se estrena la temporada 6 del programa Chamuco TV, que elaboramos los números del Chamuco en Canal 22, es coproducción con TV UNAM y tiene también retransmisiones en Canal 11. Entonces empezamos la sexta temporada ya, este domingo 9, a las 8:30 de la noche en Canal 22. Y también si quieren seguir algo más, ¿perdón? Adelante, adelante. También publico un cartón bimestral en el portal Con la A, que es un portal español también de mujeres periodistas feministas. Y igual cada día en las redes pueden seguir mi trabajo. Voy subiendo los cartones una vez que han sido publicados. Muchísimas gracias, Cintia Bolio. Un placer conocerte y poder compartir tu trabajo a través del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Y por último, Soledad Jarquín, ¿dónde encontrar también tus trabajos, tu investigación y tu labor periodística? Bueno, yo estoy en cenmexico.mx, es semmexico.mx, ahí estamos colaborando, trabajando desde hace 5 años en que se fundó esta plataforma informativa, y por lo pronto ahí me van a encontrar y ahí me pueden leer. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes en Viernes de Periodistas en Línea, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, el único Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, muchas gracias.